10 en punto. Buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. Queremos agradecer a las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y también a todos los que nos han acompañado semana a semana en nuestras transmisiones. El tema que abordaremos hoy es acerca de las medidas especiales en materia de procesos de insolvencia en tiempos de COVID-19. Este estará a cargo de Wilson Herrera, socio de Servicios Legales y Tributarios, y Juan Manuel Darte, gerente de legal. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webcast. Aquí tenemos algunas recomendaciones que les pedimos el favor que sigan para que podamos disfrutar de esta sesión sin interrupciones. Adelante, Wilson. Hola, buenos días a todos. Nuevamente, en nombre de PwC y especialmente el equipo de servicios legales y corporativos, les agradecemos a todos su presencia en este Webex hoy, así como su interés en el tema. Como bien anticipaba José Sebastián, la idea de la sesión del día de hoy es que revisemos un poco las últimas novedades que ha habido en materia de procesos de insolvencia. Durante la charla de hoy, que va a estar a cargo de Juan Manuel Duarte, quien va a hacer la parte final y a cargo mío, pues vamos a repasar un poquito lo que ha sido la posición del gobierno durante esta emergencia en relación con el tema de insolvencia y en qué han consistido las medidas que han tomado y cuáles son los ajustes que el gobierno hizo mediante la expedición del decreto 772. Porque como algunos de ustedes saben o recordarán de pronto si estuvieron en la charla que hicimos nosotros hace algunas semanas, el 15 de abril de este año, el gobierno nacional emitió el decreto 560. Juan Sebastián, pasas a la siguiente diapositiva, por favor. El 15 de abril de 2020, el gobierno nacional emitió el decreto 560, mediante el cual se dictaron una serie de medidas transitorias especiales en relación o que tenían que ver con el transcurso de los procesos de insolvencia. Estas medidas se tomaron en ese momento, pues en desarrollo del decreto 417 del 17 de marzo, que fue el que declaró el primer estado de emergencia. En ese momento el decreto 560 pues estableció unas medidas muy enfocadas en agilizar los procesos de insolvencia, creó adicionalmente 2 procedimientos especiales de emergencia para negociación de acuerdos con los acreedores y estableció una serie de mecanismos para facilitar acuerdos y entre algunas otras medidas muy interesantes hubo una que fue especialmente relevante, que fue la posibilidad de establecer de llegar a acuerdos, o de hacer negociaciones por categorías de acreedores. Ahora, en este momento, el 3 de junio de 2020, como decía, el Gobierno Nacional emite el decreto 772, que establece también una serie de medidas especiales transitorias en materia de insolvencia, ahora en desarrollo del decreto 637 del 6 de mayo, que como ustedes saben fue el que declaró el segundo estado de emergencia. Es importante decir que las medidas que se establecen en el decreto 772 son adicionales o complementarias a aquellas medidas de emergencia que se dictaron en el decreto 560. Es decir, no es que el gobierno esté reformando las medidas que ya había emitido en el decreto 560, sino que se está encargando de complementarlas o adicionar con este régimen de emergencia en materia de insolvencia con algunas medidas adicionales. Y es que cuando uno revisa la exposición de motivos que hace el gobierno en este decreto 772, se encuentra con algunos datos interesantes sobre cuáles fueron las consideraciones que llevaron al gobierno a la conclusión de que necesitaba adicionar o complementar las medidas que ya se habían dictado en el decreto 560. Especialmente
hay algunas proyecciones interesantes sobre la ralentización de la economía, tanto a nivel internacional como nacional, como producto del COVID, y algunas de esas proyecciones muestran que tal vez los efectos o el impacto que tendrá la emergencia sanitaria en la economía, no solo internacional, sino también local, especialmente para pequeñas y microempresas, pues va a ser un poco mayor a lo que inicialmente se había presupuestado. Esa es la razón por la cual en este nuevo decreto hay una primera parte en la que se dictan algunas medidas especiales para procesos concursales y una segunda parte que va a desarrollar Juan Manuel, en la cual se crean unos procedimientos especiales en materia de insolvencia, como les digo, diferentes o adicionales a los que ya se habían creado en el decreto 560. Ahora, como también ocurrió en el decreto 560, estas medidas están encaminadas principalmente a la protección de la empresa, a la protección del empleo y a mejorar la eficiencia en el trámite de los procedimientos de insolvencia. Recordemos que en últimas los procedimientos de insolvencia son procesos que buscan como objetivo principal proteger a la empresa, proteger el empleo y sobre todo salvaguardar la economía del país. Entonces, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, porque ya entrando en concreto en cuáles son esas medidas especiales que crea el decreto 772 en materia de procedimientos concursales. El decreto pues inicia refiriéndose a que las medidas del decreto, como ya había ocurrido con el 560, pues están destinadas a aquellos deudores afectados por la emergencia sanitaria y establece un plazo de vigencia también de 2 años a partir de la entrada en vigencia del decreto. Es decir, las medidas que se están creando en este decreto, con una excepción que voy a mencionar un poco más adelante, son medidas que van a estar vigentes en principio durante 2 años, es decir, hasta el año 2022. El decreto empieza también de manera muy similar a como hace el 560, estableciendo unas medidas para flexibilizar las solicitudes de admisión de procesos concursales, consistente precisamente en que se va a disminuir el trámite que va a hacer el juez del concurso de estas solicitudes de admisión con el propósito de darles una mayor agilidad, pero sin dejar de lado la responsabilidad que le cabe tanto a los administradores como a contadores y revisores fiscales sobre la exactitud y veracidad de la información financiera que se presente en esas solicitudes de admisión. A continuación, el decreto regula el uso de herramientas tecnológicas para las solicitudes de admisión de procedimientos, trámites y procesos de insolvencia. Es decir, expresamente el decreto se está preocupando por darle facultades a los organismos vinculados con este tipo de procedimientos para utilizar herramientas tecnológicas que permitan facilitar el acceso a este tipo de procedimientos. En primera medida, lo que hace el decreto es prever la posibilidad de que la superintendencia tramite las solicitudes a través de formularios en la red, es decir, que se pueda diligenciar formularios de admisión a procesos concursales a través de formularios en Internet, lo cual necesariamente va a ayudar a agilizar este tipo de procesos. Y adicionalmente, también prevé la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de las etapas procesales, dejando claro que esto es algo que tendrá que ser desarrollado por la Superintendencia de Sociedades principalmente. Específicamente en lo que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas para el trámite de procesos de insolvencia, es donde el decreto dice que estas medidas que se adopten en desarrollo de este decreto podrán o tendrán una vocación de permanencia, obviamente que con el interés que tiene el gobierno nacional en dar un salto tecnológico alrededor de este tipo de procedimientos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay otro mecanismo que es interesante que prevé el decreto, y en aras de proteger tanto a la empresa como al empleo, el decreto prevé la posibilidad de que se levanten las medidas cautelares que se hubieran practicado sobre bienes no sujetos a registro
en procesos ejecutivos contra el deudor que esté solicitando el acceso al procedimiento concursal, incluso si el Ejecutivo no se hubiera remitido al proceso concursal. Ustedes saben que en Colombia, a partir de la regulación de la ley 1116, que es el estatuto básico en materia de insolvencia, pues existe una ley de atracción que tiene el proceso concursal respecto de otros procesos de ejecución contra el deudor que hubiera iniciado el procedimiento concursal. Entonces, lo que está diciendo el decreto 772 es que hay que ir un paso más allá y que incluso cuando los ejecutivos no se hubieran remitido al proceso concursal, existe la posibilidad de levantar las medidas cautelares sobre bienes no sujetos a registro. Muy seguramente el gobierno nacional está pensando principalmente en caja y en algunos otros activos que puedan ser de fácil venta para con ellos darle un poco más de agilidad al procedimiento concursal y al pago especialmente de pequeñas acreencias. Fíjense ustedes que de todas maneras el gobierno nacional en el decreto lo que hace es que le asigna una responsabilidad específica al promotor del procedimiento para verificar el destino que se le da a esos bienes desembargados, porque no se trata de que se desembargue la caja o se desembargue el inventario y no se dediquen esos recursos a los fines propios del procedimiento concursal. Por eso le da al promotor la responsabilidad de vigilar el destino que se da a esos bienes desembargados. Luego hay una medida que es bien interesante y en mi opinión era necesaria, que es una medida muy enfocada en la protección de los compradores de vivienda, y cuando uno revisa la exposición de motivos, pues adicionalmente hay unas consideraciones específicas sobre los efectos que ha tenido esta emergencia en el sector de la construcción. Entonces, básicamente lo que se prevé es la posibilidad de hacer pagos parciales o totales a las hipotecas de mayor extensión con el propósito de permitir la transferencia de los inmuebles a los compradores de vivienda y de esta manera salvaguardar el interés de estos compradores de vivienda y permitir pues que se traspasen la vivienda protegiendo de esa manera este sector de la economía que, como sabemos, es tan sensible en nuestro país. Vale. Luego hay algunas medidas que tienen que ver con la preservación de la unidad productiva o con la generación de valor en la venta de los activos del deudor que solicita la admisión al concurso. Entonces, el decreto específicamente prevé la preferencia o su preferencia para que las adjudicaciones de los bienes se hagan en bloque de forma tal que formen una unidad productiva, partiendo de la base de que de esta manera se puede generar un mayor valor tanto para el deudor como para los acreedores en el procedimiento concursal. Adicionalmente, el mismo artículo que prevé esta posibilidad establece también la posibilidad de utilizar mecanismos fiduciarios para traspasar bienes y beneficiar a los acreedores de los procedimientos concursales, que también me parece que es un mecanismo bien interesante. Luego hay una serie de disposiciones que toma el decreto 772 en relación con los auxiliares de la justicia. Ustedes saben que los auxiliares de la justicia son, en este caso, son estas personas que están inscritas ante la Superintendencia de Sociedades y que tienen autorizado, que tienen permitido el desarrollo de ciertas actividades dentro de los procedimientos de insolvencia que se convierten en actividades absolutamente fundamentales para el impulso de los procesos. Entonces, dentro de esto están las personas que están inscritas y que pueden actuar como liquidadores o que pueden actuar como promotores, por ejemplo. Entonces, hoy en día, en la reglamentación general, estos auxiliares de la justicia no pueden atender al mismo tiempo más de 3 procedimientos concursales. Lo que hace precisamente la norma es incrementar ese número de procesos concursales a 6, con el propósito de incrementar también la capacidad instalada de auxiliares de la justicia, previendo la posibilidad de que se incremente de forma dramática el número de procedimientos concursales como consecuencia de la crisis. Me voy a referir a un par de medidas adicionales. Una tiene que ver con la razonabilidad del aplazamiento de los gastos de administración, y en esto es importante decir que
el decreto 560 regula la posibilidad de que algunos de los gastos de administración de los deudores se aplacen durante el procedimiento concursal precisamente para facilitar el desarrollo del proceso. Entonces, precisamente lo que dice ahora el decreto 772 es que se exige que ese aplazamiento de los gastos de administración se haga dentro de un espíritu de razonabilidad y solamente con el propósito de aplazar aquellos gastos que sea estrictamente necesario que queden aplazados. Es decir, tiene que haber un principio de buena fe en el aplazamiento de estos gastos y que en caso de que el aplazamiento sea generalizado y sin justificación, podrá constituir un abuso del derecho por parte del deudor. Fíjense ustedes qué complemento tan importante el que hace el decreto 772 a la regla del 560. Y luego hay una ampliación de una regla que se estableció en el decreto 560 y que ha recibido comentarios muy favorables de todos los sectores de la economía y tiene que ver con la posibilidad de llegar a acuerdos con categorías específicas de acreedores. Lo que hace ahora el decreto 772 es ampliar la posibilidad de llegar a acuerdos con categorías de acreedores, también en aquellos procedimientos concursales sobre aquellos acuerdos que se tramiten ante las cámaras de comercio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son una serie de medidas que no contradicen de ninguna manera lo que ya había hecho el Gobierno Nacional en el decreto 560, sino que hace alguna serie de ajustes, alguna serie de complementos que deberían redundar en un mayor beneficio para este tipo de procedimientos. Con esto doy por terminada la primera parte y le doy paso a mi compañero Juan Manuel, que se va a encargar de explicar los procedimientos específicos creados por el decreto. Juan. Muchas gracias, Wilson. Muy buenos días para todos. Antes que nada, nuevamente quisiéramos agradecerles a todas las personas que se encuentran conectadas a este webcast el día de hoy y esperamos que sea el mayor provecho y entendimiento para cada uno de ustedes. Como ya Wilson lo mencionó, recordemos que previo a este decreto, mediante el decreto 560, el Gobierno Nacional creó dos procedimientos especiales a los destinatarios del régimen de insolvencia empresarial, contenidos en la Ley 1116, los cuales son, el primero, la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el segundo, los procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Ahora bien, con la entrada en vigencia de este nuevo decreto 772, se complementan las disposiciones incluidas en el 560, pero asimismo crea adicionalmente dos figuras o procedimientos especiales. El primero es un proceso de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias y el segundo, un proceso de liquidación judicial simplificado. En cuanto al proceso de reorganización abreviado, lo primero que habría que decir es que va dirigido a aquellos deudores. Si quieres pasamos a la otra diapositiva, por favor, Juan. Este proceso de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias va dirigido a aquellos deudores destinatarios del régimen de insolvencia empresarial cuyos activos sean inferiores o iguales a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ojo con esto, acá hago una aclaración y es que si cumplen con este requisito de activos, solo podrán ser admitidos a este proceso de reorganización especial. En caso de querer acogerse a este proceso, pues tanto el deudor como los acreedores pueden presentar la solicitud de admisión ante el juez del concurso. Recordemos que para esta clase de procesos el juez del concurso, de conformidad con lo establecido en la ley 1116, por allá en su artículo 6º, pueden ser tanto la Superintendencia de Sociedades como el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor en única instancia. Una vez presentada la solicitud y admitida por el juez, se dará inicio al proceso de reorganización abreviado. Aquí hago un paréntesis, es que la norma pone en cabeza de las partes la carga de asuntos tales como revisar el expediente, asistir a las reuniones y audiencias, así como de informarse completamente sobre el proceso y cuáles son las consecuencias del mismo. Ya en la providencia de apertura que emite el juez, se incluirán, además de los aspectos establecidos en el artículo 19 de la ley 1116,
son unos 11 aspectos, si no estoy mal, y adicional a esos 11 aspectos, aunque hay algunos que se repiten, el juez da las siguientes órdenes. Primero, designa al promotor conforme a lo establecido en la ley 1116. Segundo, ordena a quien ejerza las funciones de promotor presentar el proyecto de calificación, graduación de créditos y determinación de derechos de voto, así como ordena al tutor actualizar el inventario de activos y pasivos dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto del inicio del proceso. Tercero, asimismo ordena al deudor inscribir el formulario de ejecución concursal en el registro de garantías mobiliarias. Esto se encuentra estipulado en la ley 1676 del 2013. Como cuarta medida, da la orden de informar a los despachos judiciales y entidades que están conociendo de procesos ejecutivos de cobro coactivo y de restitución, con el fin de que apliquen ciertos artículos de la ley 1116, tales como la inadmisión de demandas de ejecución, procesos de restitución de tenencia y adicionalmente, muy importante esto, el levantamiento de medidas cautelares sobre bienes distintos a bienes distintos a los sujetos a registro y entregas de estos al deudor. Acá pues esto es algo novedoso, como dijo Wilson, pues se trata de bienes distintos a los sujetos de registro, buscando tal vez que haya más liquidez o caja, pues digamos, esta clase de bienes que sean restituidos con el fin de que se cumplan con las obligaciones de acuerdo a esos procesos. Esto es muy importante y esto es algo muy novedoso. Otra de las órdenes que da el juez es fijar la fecha dentro de los 3 meses siguientes para la realización de la reunión de conciliación de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos de votos y de presentación del acuerdo de reorganización. Miren acá que el término es bastante reducido y esa fijación de esa fecha es para dentro de los 3 meses siguientes. Algo bastante rápido, teniendo en cuenta pues los términos que manejan actualmente los jueces en cuanto a estos procesos de insolvencia. Si uno mira, pueden llegar a demorarse prácticamente unos 2 años, si no es en muchos casos un mayor tiempo a estos 2 años. Y como sexto, ordena la fijación de fecha para la audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización. Una vez realizada la audiencia de conciliación de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, determinación de derechos de votos y presentación del plan de negocios y del acuerdo de reorganización, el juez del concurso realiza una audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización. Acá cabe aclarar que el acuerdo debe cumplir con los mismos requisitos de mayorías y de contenido de los acuerdos de reorganización establecidos en la actual legislación, es decir, en la ley 1116. Ya en caso de no confirmarse el acuerdo, se procede o se ordena el inicio del proceso de liquidación judicial simplificado, regulado pues lógicamente en este decreto y del cual procedo a hablar. Si quieres, Juan, ayúdame con la otra diapositiva. Ok, entonces ya frente a este procedimiento de liquidación judicial simplificado, o mejor frente a los destinatarios de este proceso abreviado, solo podrán acogerse, así como para el caso del trámite de reorganización, aquellos deudores destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la ley 1116, cuyos activos sean inferiores o iguales a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, ojo, porque aquí solamente tienen la posibilidad de acogerse, si cumplen con estos activos, a alguno de estos dos procesos. Los de la ley, los del decreto anterior, los del 560, estarían descartados, y los de la ley 1116 en estricto sentido, en cumplimiento de la normatividad de la ley 1116, pues estarían descartados y se da únicamente aplicación a estos decretos abreviados. En caso de querer acogerse a este proceso, pues el deudor debe presentar a sí mismo la solicitud de admisión ante el juez del concurso, excepto lógicamente cuando el proceso sea producto de la no confirmación del proceso de reorganización abreviado, puesto que en este caso será el juez quien ordene dar apertura al trámite consecuencia de dicho fracaso. Una vez hecha la solicitud, el juez verifica la información y admite, de ser el caso, la solicitud.
Ya en cuanto al trámite, este se sujetará a las siguientes reglas. Aquí voy a tratar de ser breve, ya que se trata de unos asuntos procedimentales un poco extensos. Entonces voy a tratar de ser muy breve con estos aspectos. Bueno, entonces lo primero que hace el juez del concurso es proferir un auto de apertura en el cual se designa liquidador de la lista de auxiliares de la Superintendencia de Sociedades y profiere asimismo las demás órdenes pertinentes del inicio del proceso de liquidación judicial, las que se encuentran también en la ley 1116. Segundo, el liquidador debe presentar una estimación de los gastos de administración de la liquidación y dentro de estos gastos, el decreto menciona que debe incluir las indemnizaciones por terminación de contratos de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su posesión. Acá, de igual manera, los acreedores cuentan con un plazo de 10 días desde la desfijación del aviso que informa del proceso para la presentación de los créditos. Y el liquidador cuenta, por su parte, con 15 días contados desde el vencimiento del término para presentar créditos para remitir el proyecto de calificación y graduación de créditos. Sobre este proyecto de calificación y graduación de créditos se corre un traslado por un término de 5 días, así como del inventario de bienes, por el mismo término de 5 días, se corre traslado. Para este caso, los acreedores pueden objetar el valor neto de la liquidación que se le asigna a los bienes y estas objeciones se resuelven mediante un auto escrito o en una audiencia de conciliación posterior. De no llegar a presentarse objeciones o si se realiza la audiencia de conciliación y se concilian o si se allanan la totalidad de las objeciones, el juez procede a proferir un auto aprobando la calificación y graduación de los créditos, así como del inventario. ¿Quieres pasamos, Juan, a la siguiente diapositiva? Después de esto, se da un plazo de 2 meses para ejecutar las ofertas de compraventa de activos y de vender los demás bienes directamente por un valor no inferior al neto de liquidación o mediante el sistema de martillo electrónico. Posteriormente, el liquidador, de ser el caso y si no fueren vendidos todos los activos, pues, presenta el proyecto de adjudicación conforme a las reglas del artículo 58 de la ley 1116 y el juez profiere la decisión de adjudicación de dichos bienes. Ya finalmente, en cuanto a estos aspectos procesales, dentro de los 20 días siguientes a la firmeza de la adjudicación, el liquidador realiza la entrega de bienes y presenta ante el juez del concurso una rendición de cuentas finales de su gestión. Básicamente, de manera muy rápida, este es el procedimiento a agotar en este proceso en esta figura de liquidación abreviada. Bueno, ya en cuanto a costos, el decreto dispone que en el auto de inicio del proceso de liquidación judicial simplificada se debe fijar el valor de los honorarios del liquidador, así como el valor correspondiente a 60 meses de gastos de custodia de archivo. Lo importante es, frente a esto, mencionar que si la masa de liquidación no es suficiente para cubrir estos gastos, o si ninguno de los interesados dentro del proceso realiza el depósito de dicha suma, el juez del concurso termina el proceso y ordena la disolución y liquidación voluntaria de la compañía. Ojo con esto. Entonces, alguien debe asumir sí o sí estos gastos, so pena de que el juez termine el proceso como tal y ordene la disolución y liquidación voluntaria de la compañía. Para estos casos no serán subsidiados, o estos casos no serán subsidiados con los dineros provenientes de las contribuciones que hacen las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, tal como sí sucede en los casos de la liquidación judicial en estricto sentido de que habla la ley 1116. Y finalmente, o por su parte, el artículo 14 del decreto aplicará cuando sea compatible las normas contenidas en la ley 1116 y en el decreto 560 de 2020. Entonces, miremos cómo cada una de estas normas se complementan entre sí y pues llegan a llenar los vacíos que tal vez puedan quedar en cada uno de estos decretos especiales que fueron recientemente expedidos. Pasemos, si quieres, Juan, a la siguiente.
Ya en los apartes finales, en cuanto a beneficios tributarios se refiere, la norma básicamente habla de que para el año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, todas aquellas rebajas, descuentos, multas, sanciones o intereses que obtengan los deudores serán grabados en todos los casos, como ganancia ocasional y no como renta ordinaria o renta líquida. Pero cuando esto se presente no sean el resultado de parte de los acuerdos de reorganización, celebrados lógicamente frente ya sea a la ley 1116, el decreto 560 o el presente decreto. Y de igual manera y de forma excepcional, para los deudores contribuyentes en los periodos gravables 2020 y 2021, las ganancias ocasionales obtenidas en virtud de lo establecido en este artículo podrán ser compensadas con las pérdidas ocasionales del ejercicio o con las pérdidas fiscales que traigan acumuladas del contribuyente al tenor del artículo 147 del Estatuto Tributario. Entonces, pues, mucho estos beneficios tributarios que trae este nuevo decreto. Ya pasemos a la otra diapositiva, Juan. Este es un tema también bastante importante y finalmente se aclara una disposición que había quedado con ciertos vacíos en el decreto 560 referente a la suspensión de causal de disolución por pérdidas. Es decir, cuando el patrimonio de la sociedad se encuentre por debajo del 50% del capital suscrito o del capital social, dependiendo del tipo societario. Entonces, aquí lo que me dice el decreto es, o digo se aclara porque de manera puntual se indica que aplica para todas las sociedades y hasta el 16 de abril del 2022. Mire que dieron estos 2 años, incluyendo la suspensión del artículo 24 de la ley 1429 y el artículo 35 de la ley 1258 del 2008 frente al término para enervarla. Aquí se nos habían presentado situaciones de sociedades que, teniendo en cuenta los estados financieros a corte 31 de diciembre del 2019, se encontraban o se encuentran en causal de disolución por pérdidas. Entonces nos preguntábamos hace pocos días o antes de que se expidiera este decreto, y fue una pregunta que le hicimos puntualmente al superintendente es, venga, y en el decreto anterior, en el 560, ustedes habían dicho que los que se podían acoger a estas suspensiones eran por motivo de la emergencia sanitaria, el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas pues, que ya traían un ejercicio en pérdidas con corte a 31 de diciembre? Entonces, yo creo que acá en este decreto ya queda muy clara esa situación y es que efectivamente para todo tipo de sociedades va a aplicar el decreto. Es decir, quedan en suspenso esa causal de disolución por pérdidas y asimismo la obligación de presentar ese plan para enervar dicha causal de disolución, lo que es obviamente bastante beneficioso para las sociedades que se encontraban en dicha situación financiera. Bueno, yo creo que con esto terminamos por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Recuerden que ante cualquier clase de requerimiento en cuanto a este o otros temas en materia legal corporativa, se pueden comunicar con nosotros directamente a los correos electrónicos que relacionamos aquí ya en este último slide. Wilson Herrera, Juan Manuel Duarte o a Daniela, de ser el caso. Muchísimas gracias a todos y esperamos que haya sido de gran provecho esta presentación del día de hoy.